Las preguntas iniciales tienen por finalidad que, al estudiar el desarrollo del tema, se haga desde aquellos conocimientos que previamente se dispongan y que puedan colaborar o contribuir a una mejor comprensión del desarrollo del temario. Dichos conocimientos generalmente se poseen por los estudios previos y en todo caso, si no se trata de conocimientos estrictamente técnicos, son igualmente valederos aquellos que correspondan a conocimientos generales o del sentido común. Los objetivos corresponden a aquellos conocimientos que deben ser dominados al finalizar el estudio del tema. La definición no es otra cosa que un enunciado o una proposición que abarque los elementos constitutivos del concepto. Mediante el análisis, el concepto o la institución debe ser desmembrada en aquellos elementos que la constituyen de un modo esencial. La determinación no es otra cosa que el señalamiento de aquellas funciones del Ministerio Público en el proceso penal, dicho de un modo o comprendido de un modo lo más sintético y exacto posible. El análisis contribuye a que precisamente se determine, una vez que se hayan alcanzado los plazos previos, todos aquellos situaciones o problemas que se consideren relevantes en cuanto al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, con miras a una posterior propuesta de soluciones o de aplicación para la solución de casos concretos. Las referencias históricas contribuyen a una visión en perspectiva del desarrollo y evolución de la respectiva institución, lo cual indudablemente contribuye a su mejor comprensión y explicación. Lo cierto es que la institución del Ministerio Público estuvo históricamente confundida con la Procuraduría General de la República. Aparece por primera vez en Venezuela en la Constitución de 1901, a cargo, como antes se dijo, del Procurador General de la República. Es el 13 de septiembre de 1945 cuando en el gobierno de Isaías Medina Angarita se promulga la primera ley orgánica del Ministerio Público cuya dirección le correspondía al Procurador General de la República. Posteriormente, en la Constitución de 1953, se le encarga nuevamente al Procurador General de la Nación la misión correspondiente al Ministerio Público, y así aparece consagrado en la Ley de 1955, Ley de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público. En 1961, la Constitución promulgada ese año recupera u otorga la independencia y autonomía al Ministerio Público a cargo del Fiscal General de la República. La ley orgánica respectiva se dicta el 16 de septiembre de 1970. Su reforma ocurre entre los años de 1998 y posteriormente se promulga la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público del 19 de marzo de 1900, del año 2007. En el presente diagrama se observa la distribución de los poderes públicos en Venezuela. Téngase muy en cuenta que el Ministerio Público forma parte del Consejo Moral Republicano y este a su vez integra el poder ciudadano. Sobre los caracteres del Ministerio Público, lo primero que hay que tener en consideración es que se trata de un órgano del poder ciudadano tal como está establecido en la Constitución. Sobre los principios que rigen la actividad del Ministerio Público, hay que remitirse a la lectura y análisis de los artículos que integran y componen el capítulo segundo del título primero sobre disposiciones generales, que engloban
una serie de principios que tienen que ver, uno, con su carácter orgánico, como por ejemplo lo dispuesto en el artículo cuarto. De igual manera, otros que tienen que ver con el fundamento ético de su desempeño, como el del artículo 11 y asimismo el del artículo 12. Y otros que tocan aspectos formales de su actividad, como el previsto en el artículo 14. En cuanto a las funciones que le corresponde al Ministerio Público, se encuentra enmarcado en tres instrumentos fundamentales: la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Procesal Penal. Lo cierto es que se emplean disímiles verbos para referirse a conductas o funciones que son muy similares. Ello indudablemente dificulta la sistematización y clasificación. He allí por qué en las diapositivas siguientes podrán observarse que con determinados verbos que hemos considerado como de un sentido o alcance o significación más amplio o general, bajo los cuales se amparan o se cubren actividades más específicas. En consecuencia, disponemos en las diapositivas siguientes los cuadros que corresponden a esas funciones que están atribuidas tanto por la Constitución, desarrolladas luego más específicamente por la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en el ámbito penal resultan igualmente especificadas en el Código Orgánico Procesal Penal. Si se quiere llegar a una síntesis lo más apretada posible de las distintas funciones del Ministerio Público en el proceso penal, constituye la investigación una de esas funciones o labores más importantes, dentro de la cual se enmarcan otras más específicas, pero que no obstante vale la pena considerar desde el punto de vista más amplio o general.
La labor de imputar o de acusar, también considerado desde una perspectiva más amplia, puede considerarse la segunda, que le corresponde al Ministerio Público como una de las más importantes y decisivas dentro del desarrollo de sus funciones dentro del proceso penal. Por último, tenemos esa labor de tutela, de vigilancia, de amparo que le corresponde al Ministerio Público, tanto por lo que se refiere a los derechos del imputado y respetarle el debido proceso, como también por lo que se refiere a la protección y vigilancia de los intereses y derechos de la víctima y en general en defensa de la constitucionalidad y de la legalidad.